Buena semana, Shavuot aquí te voy. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de Tarbul Hashem. Seguimos en nuestro estudio eh, cerca del Even Shilema de Hashem. Seguimos en esa magnífica obra, maravillosa, sobre lo que es las buenas cualidades, la corrección que debemos hacer a la vida de Hashem. Antes de eso, nos ubicamos en el tiempo, ya estamos a 19 del mes 4 del año 26, primer día de la semana. También estamos a 2 ya del mes de Iyar, año 5786, Yom Rishon, primer día de la semana. Antes de eso, vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu por su bondad infinita, que siempre nos bendice con todo lo mejor y siempre tenemos muy buenas noticias de Hashem. Agradecimientos a Kadosh Baruj Hu. mismo resoido Adonai Gurgores el viaje en Jo, voy de fondo Benunam, de aquí, y usó de Benanakni Amo, y más sobre su boy, y yo lo hago de Sobisulo. Voy de su moy, que tú lo rajas doy, de Ador Bedoy, Emino soy. Beshen Hashem nace Ben Asliach, pero favor de Akados Baruj, iniciamos esta clase, Beso a Hashem. Muy bien, seguimos en el Even Shulema, estamos en el capítulo 4, seguimos viendo sobre el servicio a Akados Baruj y la guerra contra el Yetzer Hara. Beshen Hashem nace Ben Asliach, empezamos nuestra clase. Dice el Gaón, para doblegar el instinto del mal externo, hace la clase anterior hablamos acerca del Yetzer Hara, lo que nos influye externamente y lo que nos influye internamente. Para doblegar ese instinto del externo, la persona debe alejarse y contemplar la voz del mundo, de este mundo, y la compañía de personas que desperdician el tiempo de explorar y deben sentarse en soledad, en reflexión. Al Yetzer Hara, o sea, la inclinación al mal interno, debe doblegarlo con el recuerdo del día de la muerte. Cuando una persona desea doblegar sus deseos externos y también ese instinto que viene dentro de él mismo, dicen los sabios que cuando una persona eh, empieza a tener conciencia de pérdida, empieza a hacer que lo que era antes se vuelva urgente. En otras palabras, esto traduce al dicho común que conocemos como nadie sabe lo que pierde, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Esto es igual, ¿sí? Y este cuentito nos ejemplifica lo que estamos hablando. Una vez un hombre, eh, esto es un cuento, ¿no? Para poder dar a entender lo que estamos hablando. Un día el ángel de la muerte se le aparece a un hombre y le dice que le quedan 8 de vida. Y al final de los 8 días, a las 12 de la noche, vendrá por su alma. Por lo tanto, el hombre esa semana empieza a arreglar las cosas, es el mejor esposo del mundo y en su empresa felicita a sus empleados, busca a quien le debe dinero, el mejor padre del mundo, bendice a sus hijos, les dice las cosas buenas que tienen con sus amigos, pide perdón aquí, pide perdón allá. Es un hombre impresionante. La esposa no entiende lo que está pasando. En el último día hace un almuerzo y una cena maravillosa con toda su familia y se despide de ellos.
llega a las 12 de la noche, antes de las 12, se sienta, se toma su último vinito y se sienta a esperar y aparece el ángel de la muerte. Y el hombre está preparado, llega a su último momento y el ángel de la muerte le dice, el hombre reza el Shema, la última oración que hace un ser humano temeroso de Dios. Entonces, el ángel de la muerte le dice, así es como tienes que vivir siempre, pero no ha llegado tu momento, tu hora todavía. Pero esta es la manera en la que debes vivir todos los días. Por eso dicen los sabios, recuérdale a tu inclinación al mal su último momento, para que nos demos motivación de que, como no sabemos cuándo es ese último momento, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, vive como si fuera tu último día en la vida. Pero no sabemos, puede ser hoy. ¿Cuántas personas vimos en la mañana y caminó rumbo a la muerte sin saberlo? Hashem nos guarde, y nos dé muchos años de vida. Pero si supiésemos, seguro esta vida sería seguro que es difícil, te perdonaría. La persona que tal vez no le hablamos, que es difícil, pasaríamos la página de manera sin tanto prejuicio, serían fáciles. Vamos a la esposa, al esposo, los papás con otros ojos, porque es nuestro último momento. Así que no sería tan difícil, pero no tenemos esa confianza. Hay que recordar la inclinación al mal, que es si fuese para poder recapacitar, necesito aprovechar el tiempo, necesito aprovechar la vida misma. Por lo tanto, el recuerdo del día de la muerte puede obligar la acción. En el tema de la Teshuvah, el arrepentimiento, dice, se necesitan dos cosas. Ahora, recordar al mal su último día es darnos esa motivación de hacer la pregunta, ¿qué hago yo haciendo estas tonterías? ¿O qué hago yo haciendo estos comportamientos que no traen vida, que no son buenos, que no son correctos? Dicen nuestros sabios que el libre albedrío, realmente únicamente el libre albedrío se ejerce cuando decidimos entre vida y muerte. Así está en la Torah. Os coloco la vida y la muerte. Elegid por la vida. Por lo tanto, el debate del libre albedrío es elegir entre la vida y la muerte. Cuando una persona lleva una vida no tan ordenada, una vida con caos, entonces debe preguntarse si hoy muriese, ¿cuál sería mi destino? Presentaré delante de Hakadosh Baruj Hu con la vida que he llevado. Entonces, eso nos hará reflexionar. Pero mientras tengamos vida, Hakadosh Baruj Hu verá. Entonces hay que pensar en la Teshuvah, que es la Teshuvah, arrepentimiento. Y se necesitan dos cosas: arreglo del pasado y proyección hacia el futuro. Una persona no debe condenarse por su pasado. Debemos reflexionar sobre ese pasado, reflexionar sobre los hechos, las acciones que ya hemos realizado para corregirlas, aprender de ellas y para hacer de nuestro presente y futuro una nueva acción corregida basándonos en la experiencia. Para la reparación del pasado es mucho mejor estudiar Torah y que Miluch Hasadim, acto de benevolencia, que todos los sufrimientos y con esto será expiado el pecado. Por lo tanto, hay cosas del pasado que se pueden recuperar, que se pueden reparar, pero hay cosas que no se pueden reparar. O sea, la única forma de mejorar esas acciones es tomando conciencia de esa situación, arrepintiéndonos para no volver a cometerlo. Por ejemplo, alguien robó a una persona en el pasado, pero ya no le puede encontrar a esa persona. No sabe dónde ubicarle. O la persona ha fallecido. O ya no está, sencillamente no sé quién era. ¿Cómo puede reparar esa situación?
Primero mejorando su conducta, aprendiendo sobre el musar de la Torá, sobre el robo, arrepintiéndose sobre el robo y haciendo buenas obras y dando caridad. Si alguien, por ejemplo, abortó en el pasado, ¿cómo puede recuperar la vida de un bebé? Entonces, que mejore su conducta, que le pida perdón a Hakadosh Baruj Hu, que haga buenas obras, que hable en contra del aborto y que nunca más, Dios guarde, vuelva a cometer errores como esos, y para ello tiene que mejorar su vida de moral. Por lo tanto, estudiando Torah, Torah del Hakadosh Baruj Hu, aprendemos sobre el buen comportamiento y entonces lo implementamos en nuestra vida. Y de esa manera espiamos los errores del pasado. Sobre el futuro, el consejo es que ponga el temor de Hakadosh Baruj Hu frente a él. ¿Qué es el temor a Dios? El ir a Shamaim es la actitud reverente frente a Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué obedecemos y por qué hacemos o no hacemos tal acto? No porque la ciencia lo diga, porque sea conveniente, porque es mal educado o es educado. Es simplemente porque Hakadosh Baruj Hu así lo ha ordenado. Es lo que le agrada al Creador bendito. Para eso tenemos que estudiar Torah y usar de la Torah. Los comportamientos que posiblemente no sean la voluntad de Dios. Pero siempre el buen comportamiento, el que trae buen nombre, el que nos dignifica como seres humanos, siempre va a ser la voluntad de Dios. El que no trae mal a otra persona, el que nos permite vivir en convivencia de manera correcta, respetando al prójimo. Por lo tanto, que reflexione, dice el Gaón de Vilna, que el honor de Hakadosh Baruj Hu llena todo el mundo y está parado a su lado, ve nuestros actos, esos que a veces no son tan buenos, ve los actos despreciables del ser humano. ¿Y cómo no avergonzarnos delante del rey? ¿Quién se atrevería delante de un rey con mucha fuerza y poder a hacer tonterías? Nadie haría eso. Por lo tanto, hay que verlo de esta manera. ¿Cómo no puedo yo avergonzarme delante del Creador bendito a hacer semejantes comportamientos y transgredir su voluntad? Se necesita mucho esfuerzo, dice el Gaón de Vilna, para alcanzar la santidad. ¿Qué es santidad? Ponernos una aureola, ¿eh? No es como caminar como pisando huevo. La palabra santidad, kadosh, significa apartado, separado o separado para el uso exclusivo de o consagrado para un uso exclusivo. Una persona que camina en santidad, debemos entender que nuestro comportamiento debe ser común y corriente. Por ejemplo, si alguien es militar, lo va a hacer 24/7, con o sin uniforme. Va a peinarse como militar, caminar como militar, pensar como militar. Un día, yo admiro mucho la parte militar y sé un poco de ello y cuando he tenido la oportunidad de preguntar a alguien que sabe y que tiene experiencia, pues le pregunto. Mi madre de pequeño, muchos militares visitaban nuestra casa eh, y entonces yo aprovechaba para preguntar experiencias y me contaban de ello. Y bueno, también estudiantes que se han vuelto militares, etcétera, etcétera, y personas que hemos conocido en el camino de la vida. Y un día estaba comprar unas cosas para el Shabbat con mi señora y de repente veo que viene un militar con su uniforme. Por las insignias era un teniente. Y venía sin gorra, por lo tanto me puse a observar un poco. De repente frente a mí, en un pasillo que estaba frente a mí, venía otro concepto, por la manera de que caminaba era militar también. De repente le dije a mi señora, mira, me parece que ese hombre que viene allá es militar. Y este, por supuesto, que es militar porque trae uniforme. Quiero ver el encuentro de estos dos en la esquina. Si mi percepción es correcta y este es militar, este viene de civil, pero tendrá que saludarle porque este es un oficial. O tal vez este sea un rango más alto. Vamos a verlo. Entonces, como había tiempo para esperar ahí,
Efectivamente, estos dos militares, el que venía por el patio y el que venía acá, este dio la vuelta y se encontraron. Para mi sorpresa, el militar que venía uniformado se le hace un pequeño respeto, es mi mayor. Y el mayor lo saluda y continúa. Mi esposa me dice, pero no hicieron así. Yo ya había aprendido porque le había preguntado a un oficial una vez. Le dije, no, porque no llevan la gorra puesta. He entendido que cuando llevan la gorra así deben saludarse de esta manera. El otro venía de civil. Por lo tanto, simplemente le formó y le dijo mi mayor y no. Pero mi perfil era correcta. Su caminado era como el de un militar. Eh, un militar camina como militar, actúa como militar. Es la vida de él todo el tiempo. Por lo tanto, una persona que ha hecho Teshuvah, una persona que en su conciencia hay conciencia divina, sus comportamientos no son de acuerdo a los arrebatos de sus instintos. Depende del clima, de la moda, de la música, de la tendencia. Él se va a comportar como una persona que tiene conciencia del Creador bendito y que está a él y frente a sus ojos. No importa si lo están mirando o no lo están mirando. Él sabe respetar las reglas y las leyes que el Creador bendito dio para la humanidad, porque es una persona que tiene conciencia divina. Esto es muy contradictorio a la generación que vivimos hoy, que muchos por ignorancia viven por tendencias, mas no por principios. Por lo tanto, eso es tener el honor de Hakadosh Baruj Hu frente a nuestros ojos, y eso significa santidad. Significa que soy un ser humano que vive para obedecer la voluntad de Dios y hacer mi propio tikkun en este mundo. Si soy judío, debo caminar como un yehudí. Y si es una persona no judía, debe caminar como un noajida, como una persona que respeta las 7 leyes de Noaj como plataforma de su vida. Y de esa manera construir una vida de moral, una vida de santidad, una vida normal, pero una vida de santidad. Por lo tanto, se necesita mucho esfuerzo para eso, porque nos enfrentamos a influencias, a la sociedad, a los, entre comillas, amigos, a aquellas personas que posiblemente viven guiadas por su instinto, por su deseo, por el placer del día, donde deciden la vida moral depende los placeres y los gustos. Por lo tanto, si la citra jará, que es el otro lado, la citra jará es un concepto que significa el, lo contrario a la santidad, el otro lado de la no pureza. Es lo opuesto, es decir, es muy fácil de caer en la impureza espiritual. Os pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Tener una pareja estable o vivir echándose canitas al aire? ¿Qué es más fácil? ¿Vestirse con recato o vestirse depende de la moda? Depende del gusto, depende de la tendencia del día. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir como se nos ocurra o vivir con la regla? Si alguien va de un punto A a punto E en un carro, lo más fácil es tomar la vía más cercana, pero esa vía más cercana posiblemente es sin respetar reglas, sin respetar semáforos. Y de repente de esa manera podemos llegar en poco tiempo, pero todo es contravía. O tomar la vía más cercana, pero con las reglas y me va a llevar un poco más. Aparte de que tengo que parar en los semáforos. La vida es de esa manera. Por eso es más fácil echarse canas al aire que prepararse para ser un hombre en la vida. Es más fácil tener experiencias inmorales que realmente prepararse para sostener una vida con santidad. Es más fácil reaccionar que pensar. El placer es simplemente como una corriente de una quebrada o de un río. Es simplemente dejarse llevar.
Por eso, para ser malo es simplemente dejarse llevar. Y para estar preparado y servir a Hakadosh Baruj Hu como debe ser y hacer nuestro tifón, entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que luchar con ese instinto. Tenemos que luchar contra esas inclinaciones. A eso se le llama hacer ticún en esta vida. Por lo tanto, una persona que desea vivir así debe consultar con los sabios. Nosotros los judíos consultamos con nuestros maestros. El que no es judío debe acercarse al pueblo de Israel para preguntar sobre cuál es la vida que Hakadosh Baruj Hu desea para los no judíos, basado como plataforma en los 7 mandamientos de Noah. El primero de ellos ya es un poco incómodo, porque implica dejar la idolatría, y la mayoría de los pueblos son idólatras. Por lo tanto, consultar a los sabios es supremamente importante. Los caminos de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem bendito, ¿cuál es el camino que cada persona debe tomar? ¿Cómo debemos servir a Hakadosh Baruj Hu? Pero la guerra contra el instinto al mal, con las inclinaciones que tiene cada persona, contra los arrebatos, los impulsos, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, los apetitos morales, o más bien inmorales, y toda clase de costumbres equivocadas, es lo que el ser humano muchas veces no está dispuesto a, a trabajar. De ahí que existan tantas religiones. Porque cada religión inventada por el ser humano acomodó sus deseos como creencia. Por eso dicen nuestros sabios que una persona se equivoca por 2 razones: creencias y costumbres. Entonces vemos que en ciertos países, por ejemplo, me he documentado de este asunto, que en ciertas costumbres, pegarle a la mujer, por ejemplo, no se llama tratarla, se llama educarla. Y en esa costumbre, en esa cultura, pegarle a la mujer es parte de la vida cotidiana. Entonces los hombres que se inventan ese principio, esa costumbre, son hombres golpeadores. Pero ahí en esa costumbre, en esa cultura, no está mal y no es pecado. Y así sucesivamente van surgiendo costumbres y creencias adaptadas por el ser humano para no afrontarse a sí mismos, no hacer su tikkun y realmente obedecer la verdadera voluntad de Hakadosh Baruj Hu, que está únicamente en la Torah. Y la Torah es únicamente entregada a nuestro pueblo, a ningún otro. Por eso la guerra contra el instinto al mal es bastante compleja. No es suficiente únicamente con el consejo. Se debe hacer maniobras, el Gaón de Vina le llama mañas, o bastante esfuerzo para poder engañar al Yetzer Hara de acuerdo con la naturaleza del ser humano. Esto es algo muy complejo, sobre todo cuando alguien es adulto. ¿Por qué nuestro patriarca Abraham Navino o Abraham es el patriarca de nuestro pueblo? Imaginémonos un hombre avanzada de edad que toda la vida vivió de cierta manera. Abraham Navino desde joven descubrió a Hakadosh Baruj Hu. Era hijo de un idólatra. Su padre era idólatra. Hacía imágenes para venderlas. Todo el mundo creía en eso. El rey de la época, el gobernante, se llamaba Nimrod. Y de repente Abraham Navino conoció a Hakadosh Baruj Hu y comienza a hablar del único Dios. Consecuencia, el rey se da cuenta que lo está contradiciendo. Y Tera, que era su ministro, inclusive vendió a su hijo y lo meten a un horno de fuego. Dios lo libró y salió bien librado. Era uno contra el mundo, ¿no? A veces, lo mejor es ir con la corriente. Lo mejor es ir con los amigos. Y de repente, qué vergüenza ir con todos. O no ir todos, perdón. Qué vergüenza vestirme de cierta manera, de cierta manera. La moda es esto.
es vivir así, es hablar así, etcétera, etcétera. Pero todo ello, agrada a los hombres, pero no agrada al Creador. Y nos despistamos. ¿Por qué vamos a este mundo? ¿Por qué tengo estas inclinaciones? ¿Por qué me cuestan tanto? Una persona, por ejemplo, que nació con una tendencia a la depresión muy fuerte, que tiene esa tendencia, o, como me dijo un hombre, un muchacho una vez, que es difícil para él sobrellevar el tema de las mujeres, o aquellos que nacen con una tendencia, por ejemplo, homosexual, que nació con esa tendencia, o a la agresividad, o al robo. Cada tendencia con la que hemos nacido es la falla que dejamos pendiente de la vida pasada. Es el examen que no pasamos o que no quisimos pasar, o es el daño que hemos provocado y ahora hay que repararlo. Ninguna tendencia queda sin cobrarse. Por ejemplo, una persona que se ha suicidado. Algunos dicen, me decía un joven, para mí el que se suicida es tan valiente como tan cobarde. Valiente por el acto, cobarde porque huyó de las circunstancias. Y yo le explicaba este principio y le decía, mira, el sabios enseña que una persona que se suicida nacerá nuevamente cuando Dios le dé la oportunidad y lo haya purificado un poco y lo saque del infierno y le dé la oportunidad otra vez cuando sea el momento oportuno y Dios lo decida así. Nacerá con la tendencia a la depresión. Nacerá con la tendencia a suicidar hasta que piensen y se suiciden. Nacerá en el último punto donde quedó en su vida. Por eso los padres que tienen, por eso el físico que tiene. Una mujer que nació, por ejemplo, con mucha belleza, con una cara bastante, eh, como dicen los sabios, de hermosa apariencia y hermoso semblante. Sobreponerse a la inmoralidad, vestirse con recato, no ser coqueta, no ser atrayente. El hombre que nació con mucha belleza es igual. El hombre que nació con mucha pobreza debe aprender a agradecer a Hakadosh Baruj Hu en medio de la pobreza. El que nació con mucha riqueza debe aprender a compartir, a dar, a no ser humillativo. El que nació con padres ignorantes, maltratadores, tal vez él en la vida pasada fue su padre. Ya el que es su padre era su hijo y él lo maltrató también de la misma manera. En fin, son simplemente ejemplos donde cada uno tiene que navegar en su propia tormenta y tiene que mantenerse en alta mar hasta llegar a la orilla, o sea, hasta superar. Y cuando supere esa circunstancia, empieza a vivir la vida ahora sí que le corresponde. Tal vez en la vida pasada el 100% de su vida y dañó un 30%. Ahora nace para recuperar ese 30%. ¿Lo ha recuperado? Ahora empieza a vivir la vida que ahora sí le corresponde. Es como una persona va en un camino y de repente dañó una pieza de una mesa. Se estanca en su camino para arreglar esa pieza de esa mesa y cuando la arregle sigue su camino y sigue experimentando el viaje de su vida. Muchas personas nacen ya con problemas, otros nacen con menos problemas, enfrentan a circunstancias, de repente se enfrentan a sus emociones. Todas las personas que conocemos, a partir de hoy, sépalo, que son personas que tienen que ver con nosotros. Nadie llega a nuestra vida por casualidad, no existen casualidades. Las casualidades son idolatría, dicen los sabios. Existen causalidades. Esas causalidades vienen de la vida pasada que tenemos que recuperar en esta vida, corregir, y algo tenemos que ver con esa persona. Así que, Besat Hashem, cada día tomemos conciencia que no estamos de turistas, no estamos simplemente para perder el tiempo. Cada día es un trabajo que hay que realizar. Cada día es un día menos que tenemos de vida, pero una oportunidad más que tenemos. Y con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, Besat Hashem, podamos llegar todos a cumplir la meta que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado, la oportunidad que nos ha dado de corregir nuestra vida. Recordemos que nadie tiene que sentirse condenado. Hay gente que prefiere no mirar atrás, pero aunque no mires atrás, el pasado va a estar ahí. La condena ya está hecha, las emociones ya están hechas. Y por eso hay personas que hacen de su presente un pasado continuo, continuo y continuo.
Es hora de mirar atrás solo por una única razón, para encarar ese pasado con humildad y decir, me arrepiento de él. Me arrepiento de haber cometido lo que cometí. Si hoy tuviese el conocimiento, si hoy tuviese, si en ese entonces tuviese el conocimiento que hoy tengo, entonces yo me arrepiento. Y ese es el verdadero yo de la persona, el que hoy en día es consciente y repararlo. Hay que tener la valentía para pedir perdón. Hay que tener la valentía para reconocerlo. Y esta actitud es la que Hakadosh Baruj Hu nos va a aplaudir y es por la que nos ha enviado a este mundo. Dicen nuestros sabios, creo que lo trae el Shabbat, dice que si una persona, por ejemplo, un yehudí, nació judío pero no sabía que era judío, o no entendió que era ser judío, y de repente tiene 25 años o 30 años, y un día escuchó acerca de su Torá, de la virtud que tiene, y comprende que es ser judío, y comprende que por 30 años no ha guardado Shabbat, porque no sabía, era un ignorante completo. Y hoy se arrepiente y hace Teshuvah, y este próximo Shabbat lo guarda bien, como debe ser. Dice, no sabía. Esta persona, ese Shabbat que empezó a guardar, equivale a todos los anteriores que no ha guardado. ¿Por qué? Porque hizo Teshuvah, que reconoció. Ahora él es consciente, esa es su propia verdad. Cuando cometía el error en el pasado no era su verdad. ¿Por qué? Porque era un ignorante. Ahora que sabe, puede utilizar su libre albedrío. Ahora que le dice, mire, esto es pecado, esto es un error, no es lo que quieres acá dos barcos para ti. Ahora que tiene las dos posibilidades para decidir, le dice, me arrepiento de eso. Ahora soy consciente. Cometí esos errores por instante. Pero ahora que ya sé, me arrepiento. Ese es su verdadero yo. Y ahí clausuran, anulan con ese pasado. Por eso hay que encarar ese pasado. Hay que mirarlo. No para condenarse, pero sí para decir, es mi oportunidad. Si hoy estás escuchando esto, debemos saber que cada día que escuchamos palabras para tomar conciencia, es porque el Creador bendito lo ha enviado, porque quiere quitarme ese pasado, quitarme ese error de ese pasado, esa querella que me juzga, que me dice, no has corregido algo del pasado. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirme. Pero me dice, te quiero bendecir, pero corrige ese pasado, para que no haya nadie quien te acuse. No estamos hablando de abajo, estamos hablando de los acusadores que vienen de arriba, del mundo espiritual. Porque cada transgresión genera acusadores, pero cada mandamiento y cada acción en la vida genera ángeles que vienen a hablar a favor tuyo, a favor mío. Esto es lo que se interpreta con el pasú del rey David que decía que tengo 1000 a mi diestra y 10.000 mil a mi costado y 10.000 a mi diestra. Está hablando de aquellos que le acusan y aquellos que lo defienden. Por lo tanto, cada vez que tú dices, Hakadosh Baruj Hu, Dios mío, bendíceme, ayúdame en esto, vienen las acusaciones. Esta persona hizo esto. Dios mío, ayúdame para que me den una oportunidad. Oh, esta persona en el pasado no dio oportunidades cuando tenía un buen trabajo, era humillativo. Dios mío, provéeme un buen esposo, una buena esposa. Ah, pero este jugó con alguien en la vida pasada, hace 5 años atrás. Estoy hablando de ejemplos. Dios mío, dame la salud. Él se burlaba de alguien enfermo en la vida hace unos años atrás. Por eso hay que mirar el pasado para corregirlo. Estamos tomando conciencia de vida, que estamos haciendo teshuva y que vamos camino a ser mejores personas. Así que mirar al pasado no es un acto de condenación, sino un acto de oportunidad. El mejor momento de bondad por nuestra propia alma. Besat Hashem, Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide. Y hasta aquí la clase. Que esas palabras ayuden a despertar en conciencia, Besat Hashem. Que también cada día sigamos mejorando, siga aprendiendo, Besat Hashem. Lo mejor, que Hashem les cuide. Dale like a la clase, compártela, ponlos en tus estados. Que este shiur también sea refuerzo y demás de la señora Lea Bat Sara, Besat Hashem. Que pronto escuchemos buenas noticias, que escuchemos su refuah Shilma,
esa curación completa, igual para todos los An Israel y para todos los que anhelan y invocan el santo nombre de Hakadosh Baruj Hu, pero también se meritó el perdón de los otros. Muchas gracias por estar en la clase, que Hashem les cuide todo lo mejor. Hasta que llegamos y hasta la próxima. Chao, chao.